autoridades civiles ante lo que juzgan una medida militarista y arbitraria. Otra vez la resistencia a obedecer y las medidas de paz para que la orden se cumpla. Esta vez puestas en manos de un hombre, el coronel Arguindegui, que no se caracteriza por la suavidad de sus maneras. Páez es acusado ante el gobierno de Bogotá, que admite la acusación, suspende a Páez en sus funciones militares y lo reemplaza por Juan Escalona, enemigo de Páez y hombre nada querido en Valencia. Páez se disponía a ir a Bogotá a defenderse de las acusaciones, pero la Municipalidad de Valencia interfiere en esa intención. Nada de eso, usted se queda aquí y además lo reponemos en su puesto de comandante militar. Eso ocurre en abril de 1826. Caracas se suma a lo hecho en Valencia. Páez se queda y el gobierno de Bogotá lo declara en rebeldía. El entuerto requerirá que Bolívar se venga a Caracas a tratar de remendarlo. Lo logra a duras penas y precariamente. Ya estamos a comienzos del año 27. Pero por lo visto el daño estaba hecho. Desde entonces y hasta 1830, lo que ocurre es que en Caracas y Valencia se cuece a fuego lento el ánimo separatista, con Páez ya firmemente instalado en su centro. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil, guión Diego Bautista Urbaneja, locución Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 16 de abril del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy la Asamblea Nacional considerará mañana martes en sesión ordinaria la solicitud de autorización para continuar el proceso de antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro por los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales. El presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, el diputado El Florío, prevé que la petición del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio será aprobada a las 5:30. Hablaremos ampliamente acerca de este tema, un proceso absolutamente inédito que se inicia más allá de nuestras fronteras, producto de la situación de los magistrados que están en el exilio. El jefe de la fracción parlamentaria de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, destacó el apoyo recibido por el Congreso venezolano en el marco de la Cumbre de las Américas y reiteró que no hay elementos para reconocer lo que calificó como farsa el próximo 20 de mayo. Lo comentaremos también, como es natural, durante la tarde de hoy. 3 datos. El ministro de Seguridad de Brasil, Raúl Jugman, reiteró que no ve motivos para cerrar la frontera con Venezuela a pesar de la llegada masiva de migrantes desde nuestro país. Largas colas de venezolanos en los consulados de Chile, en Caracas y Puerto Ordaz para tramitar la visa de responsabilidad democrática aprobada por el gobierno de ese país. Y la catástrofe de Venezuela copó la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa celebrada en la ciudad de Medellín. En tanto, el presidente de Colombia reiteró que desconocerá las elecciones del 20 de mayo por carecer de garantías. Esto es Conexión 750. Comenzamos.
¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestra primera invitada. Se trata de Catalina Botero. Ella fue relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, decana de Derecho a la Universidad de los Andes en Bogotá. Profesora, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias a ti por invitarme. Pues mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas. Le pediría una primera valoración sobre lo ocurrido ayer, el fin de semana, en el marco de la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa. Su presidente, Gustavo Mome, inició esta actividad advirtiendo que los gobernantes de las Américas siguen siendo testigos del deterioro de la libertad de prensa en Cuba y Venezuela, cuyos regímenes contrarían y continúan violando los derechos humanos e imponiendo principios al margen de la Carta Democrática Interamericana. Usted ha denunciado en su momento la grave situación de la libertad de expresión en nuestro país, pero lo cierto es que, continúa deteriorándose. La escuchamos. Sí, en la Sociedad Interamericana de Prensa se presentaron los informes de todos los países, informes preocupantes sobre México, informes preocupantes sobre los casos de Brasil, pero sin la menor duda los casos catastróficos son los casos de Cuba y Venezuela. Cuba y Venezuela son dos dictaduras que tienen formas distintas, pero las dos son dictaduras. Una pretende ser democrática y entonces disfraza el ejercicio autoritario y dictatorial del poder con unas elecciones en las que nadie cree, que es Venezuela. Cuba simplemente no se toma ni siquiera la molestia de hacer esto. Las elecciones son de un solo partido y no tiene, digamos, el pudor ni siquiera de tratar de parecer medianamente democrático, pero en los dos países hay una situación catastrófica en materia de libertad de expresión. Eso lo puso de presente la CIP, pero lo ha puesto de presente la Comisión Interamericana y la Relatoría de Libertad de Expresión y todos los órganos de defensa de derechos humanos regionales y universales en los últimos 10 años por lo menos. Bueno, yo tengo que preguntarle porque Gustavo Mome, presidente de la CIP, decía que, eran conscientes de que la comunidad internacional había tomado nota sobre la crisis política y social en Venezuela y que muchas naciones no habían reconocido a la constituyente de nuestro país, ni ningún líder que emerja de las elecciones presidenciales que están convocadas. Yo quisiera su comentario porque en su momento lo conversamos, usted con otros profesionales del derecho en Colombia suscribieron una carta justamente rechazando esta asamblea constituyente en Venezuela. ¿La escuchamos? Sí, primero la comunidad internacional se demoró mucho en darse cuenta del proceso de degradación democrática de Venezuela, pero pues a partir sobre todo del 2014 fue tan dramático con el encarcelamiento de las personas que salían a protestar, las torturas sistemáticas, la degradación en términos de sostenibilidad alimentaria, de salud, y por supuesto después el asalto a la asamblea con la convocatoria de la constituyente y ahora con estas elecciones que pues ya la comunidad internacional, toda la comunidad internacional coincide en que en Venezuela no hay una democracia, no reconoce las elecciones de Venezuela. Los funcionarios venezolanos que creen que pueden pasar en blanco esta página pues, se equivocan, porque cada vez más la comunidad internacional está dispuesta a pasar una factura por lo que está pasando con Venezuela. Algunos países ya, incluso como Chile, usted lo mencionaba, han abierto las puertas. Venezuela fue muy generosa con Chile cuando se produjo la dictadura de Augusto Pinochet, y ahora Chile está devolviendo la generosidad. Esperemos que lo haga de la misma manera como lo hizo Venezuela en su momento, devolviendo la generosidad y permitiendo que los venezolanos puedan salir de ese proceso dictatorial. Pero lo que sí está claro es que la comunidad internacional hoy, toda, de izquierda, centroizquierda, de derecha, digamos, ya no hay discusión. Solo las personas a las cuales el régimen venezolano compró no están de acuerdo con que en Venezuela hay una dictadura. Si me permite, vamos a reponer un extracto de la intervención del presidente Juan Manuel Santos durante la clausura de la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa en la ciudad de Medellín. Él justo se refería a este tema, incluso a lo que se discutió en el marco de la Cumbre de las Américas sobre la crisis en nuestro país. Vamos a reponer este sonido y de inmediato le damos la palabra para escuchar su reacción. La democracia, el respeto por los derechos humanos y la misma civilidad. Hemos sido y seguiremos siendo
generosos con el pueblo venezolano. Son nuestros hermanos, pero seremos implacables con su régimen opresor, que tanto daño nos está haciendo, no solo a Colombia, sino a toda la región. El régimen se inventó una asamblea constituyente espuria, que de inmediato rechazamos. Fuimos los primeros en rechazar esa asamblea constituyente. Y desconocemos, porque fue el golpe de gracia a la poca institucionalidad democrática que subsistía. Esa misma instancia, ilegítima, y un régimen que quiere perpetuarse en el poder, convocaron unas elecciones que también tenemos que desconocer todos los aquí presentes. Les dije a todos los países que estaban asistiendo a la cumbre. Lo dijimos apenas fueron convocadas y lo repetimos hoy. No reconoceremos los resultados de unas elecciones que están diseñadas para maquillar una dictadura. Mientras tanto, la crisis social y económica se agrava cada día más, lo que paradójicamente le ha servido al gobierno para reprimir a la población civil cada día más. Nuevamente le pedimos a Maduro que permita la ayuda humanitaria internacional. Es increíble que se mantenga en estado de negación frente a una crisis tan evidente, mientras el mundo entero ve con ojos conmovidos cómo el pueblo venezolano se muere físicamente de hambre. Profesora, su reacción. Presidente Santos tiene toda la razón. El gobierno venezolano no solamente es responsable, y los funcionarios no solamente son responsables por las muertes que se producen por acción, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas o las agresiones y las torturas en las cárceles, sino por omisión, por no permitir, por ejemplo, que entre la ayuda humanitaria, por impedirlo y por no facilitarlo, porque la situación de Venezuela es realmente dramática. La gente, como ustedes lo saben mejor que yo, pues no está teniendo las mínimas calorías que se requieren al día para poder tener una alimentación básica. Eso sobre las reservas de petróleo más importantes que tiene el hemisferio occidental, lo cual es triplemente criminal. Ahora, profesora, en conversación anterior usted nos decía que en la época que usted estaba en la Relatoría de Libertad de Expresión en la Comisión Interamericana, bueno, identificaba tres grupos, y hablo de memoria, así que me corregirá si me equivoco. En América Latina había un grupo que reconocía la crisis, que sabía que había que actuar. En ese momento era minoritario, había quienes pensaban que había que hacer algo, pero bueno, ya era un caso perdido el de nuestro país, y otro grupo que apoyaba al gobierno. La situación, en su opinión, sigue igual, ha cambiado, al menos a la luz de lo que hemos visto, no solo en esta reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, también en el encuentro de la Cumbre de las Américas. ¿Qué opina usted? No hay la menor duda de que la situación ha cambiado y de que el gobierno venezolano está cada vez más solo, y de que las personas, no solo los funcionarios del gobierno venezolano, sino todas las personas que han ayudado a que ese régimen suprima el Estado de Derecho, todas las personas que se han enriquecido ilegítimamente con las actuaciones de ese régimen, deberían saber que hay un concierto, en el concierto internacional, digamos, los están mirando, y que las sanciones a ellos personales van a ser cada vez más, en cada vez más países. Los van a encontrar donde tienen el dinero, van a impedir que viajen y sigan viviendo como si no hubiera pasado nada. Sí, la comunidad internacional está cada vez más atenta, y los funcionarios deberían saber que no van a salir impunes de este proceso tan brutal y tan lamentable de degradación democrática. Ahora, usted nos decía hace algunos minutos que en su opinión la comunidad internacional había actuado a destiempo. ¿Por qué? Pues porque ya se veía venir lo que pasaba en Venezuela desde el 2003, 2004, ya se empezó a ver, la Comisión Interamericana ya empezó a hacer sus informes cada vez más duros,
2005 se radicalizó la posición y en 2006 ya, digamos, fue clara la posición del gobierno contra las garantías básicas del Estado democrático, y el proceso estaba claro el asalto al poder judicial, por ejemplo. Estaba claro que los jueces no podían fallar de manera autónoma e independiente porque les pasaba lo que le pasó a la jueza Fiuno. Estaba claro el control sobre las Fuerzas Armadas, que es probablemente uno de los, digamos, de los factores más dramáticos en el ejercicio autoritario del poder, porque es toda la fuerza armada en contra de gente indefensa. El resultado de ese control que se empezó a dar a partir de mediados, como de 2005-2006, de manera más clara, pues fue la brutalidad de la represión del 2014, el asalto a la libertad de prensa, el cierre, la no renovación de concesiones simplemente porque no estaban de acuerdo con los canales de RCT. Es el caso paradigmático de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de censura a un medio de comunicación, pero también el cierre de un circuito de emisoras con la amenaza de Diosdado Cabello de que si seguían actuando en contra del gobierno, pues iban a cerrar el resto, y el régimen que establece que las concesiones deben hacerse cada 5 años, con lo cual mantienen una espada de Damocles sobre todos los medios. Todo eso se veía venir, todo eso era claro: el discurso autoritario, la represión, el uso de los mecanismos clientelistas para mantener a la gente asustada y digamos alineada. Todo eso se venía venir, y la comunidad internacional solo reaccionó hace un par de años. Entonces yo sí creo que es una responsabilidad enorme de la comunidad internacional. Finalmente, profesora, aprovecho este contacto para preguntarle su opinión acerca de lo ocurrido en la frontera con Colombia. A propósito de la libertad de expresión, el presidente Santos confirmaba durante su intervención en la Sociedad Interamericana de Prensa que los restos de los periodistas asesinados por un grupo disidente de las FARC estaban en territorio colombiano. La pregunta que yo le haría es si, en su opinión, esto pone en riesgo el proceso de paz o no en lo absoluto, incluyendo estos señalamientos también contra el líder de la FARC por supuestamente estar vinculado al narcotráfico. ¿La escuchamos? Yo no creo que se ponga en riesgo el proceso de paz. Todos los procesos de transición de fuerzas armadas, digamos, ilegales o ilegítimas, tienen un porcentaje de disidencias en todas partes del mundo. Hay un porcentaje que es alrededor del 10% de disidencias. Este señor que está en la frontera con Ecuador es un asesino y es un disidente, digamos, es como el caso típico de la disidencia en procesos de transición a la paz. Lo que sí es realmente lamentable es que desde 1993 en Colombia no asesinaban a un periodista que había sido secuestrado. Es decir, los operativos más o menos funcionaban y pues, digamos, no se sucedía el asesinato después del secuestro. Además, asesinar pues ahora a los periodistas, asesinar por ejemplo al conductor, es un acto absolutamente bárbaro y trágico, porque por ejemplo en muchos lugares en donde secuestran o intimidan a los periodistas para silenciarlos, pues a los otros trabajadores de la prensa no, porque no son objetivo del silenciamiento. Esto fue una ejecución extrajudicial brutal, y no pasaba hace mucho tiempo en Colombia. Entonces nos tiene realmente, estamos todos en duelo, estamos consternados y estamos esperando una explicación del gobierno sobre qué sucedió, porque todavía no tenemos la información completa de qué sucedió y de si actuaron siguiendo los protocolos que existen para la protección de la prensa en casos de secuestro como este caso. Gracias, profesora Catalina Botero, por atendernos, acompañarnos. Fue relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decana en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en Bogotá, expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, la posición, la preocupación de la comunidad internacional sobre la crisis en Venezuela y, bueno, también ofreciendo reacción y comentarios sobre este incidente lamentable, el asesinato de 2 periodistas y su conductor en la frontera con Colombia. Antes de hacer la pausa, comento mensajes que nos llegan a través de las redes sociales a propósito de las protestas de 2014
la cuenta en Twitter Legión Anticomunista nos dice que desde el movimiento nacionalista 5 de sus compañeros se encuentran desaparecidos. Esto tiene que ver con una denuncia que ha hecho Vasco da Costa en su cuenta en Twitter. Él estuvo detenido, ustedes recordarán, en el 2014. Dicen, uno de ellos se encuentra detenido en la Digicin. Actualmente el compañero y dirigente Vasco da Costa informa allanamiento en su casa. Efectivamente, él escribió hace 43 minutos, SOS, llegó grupo, decía él, exterminio a mi casa. Bueno, hacemos la denuncia sobre esta información. Vamos a la pausa y ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Urodermi, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Dermatológica Integral. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y amanecimos con la información sobre la creación de una nueva moneda en el municipio Libertador. Saben ustedes que el gobierno anunció reconversión monetaria, la creación de lo que ellos han denominado el Bolívar soberano. Bueno, parece que la credibilidad, esto lo decimos a título personal, y la confianza está bajo mínimos, incluso en las filas del PSUV. La alcaldesa de Libertador anunció la emisión de una nueva moneda que han denominado Caribe. Bueno, la reacción desde la Comisión de Finanzas es que se trata de una medida evidentemente al margen de la Constitución y de las atribuciones que tiene el Banco Central de Venezuela. Para conversar acerca de este tema, saludamos en la línea telefónica al economista Leonardo Abuniac. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. María Alejandra, muy buenas tardes. Un saludo a los radioescuchas.
Bueno, una primera reacción de su parte acerca de este tema. ¿No tiene confianza la alcaldía de Libertador sobre las facultades o las posibilidades del gobierno para, resolver el problema de la moneda nacional según la Constitución, que es el Bolívar? Ahora sacan de la manga esto que han denominado el Caribe. ¿Su reacción? Mira, yo creo que lo primero que debo comentarle a la población, a los radioescuchas de Radio Caracas Radio, lo primero que hay que decirle es que la capacidad de señoriaje, entiéndase señoriaje, es la capacidad del ente emisor, del ente rector de la actividad económica, que es el Banco Central de Venezuela. Esa capacidad de señoriaje es exclusiva del Banco Central de Venezuela. Es decir, la capacidad de emitir, de acuñar moneda, de emitir billetes y moneda metálica es exclusiva por la Constitución Nacional y por la ley del Banco Central de Venezuela, del ente emisor. Así que obviamente cualquier moneda emitida por un ente centralizado o descentralizado de la República carece de curso legal. Aquí estamos, habría que preguntarle a un abogado qué piensa al respecto, pero vamos a hablar de la viabilidad económico-financiera de esta medida. Una moneda normalmente puede definirse como una unidad de cuenta de carácter fiduciaria porque da confianza, y la confianza viene determinada por la credibilidad que terceras personas le dan a esa moneda como instrumento de pago, como instrumento de intercambio, como reserva de valor. Así que entonces la primera pregunta, María Alejandra, que uno se tiene que hacer es, más allá de la discusión y el debate, si es constitucional, no es constitucional, si es legal o no es legal, es si es financieramente viable, porque lo que hace viable a una moneda como una criptomoneda, para que sea reserva de valor o instrumento de pago, ¿verdad?, o forme parte del sistema de pago, es la confianza y la credibilidad que terceras personas le den a esa moneda como uso, ¿verdad?, como instrumento de pago o como reserva de valor, es decir, para ahorrar, para invertir, para guardarla. Así que entonces la gran pregunta es, ¿quién, Carrizo, va a aceptar un Caribe? ¿Quién lo va a aceptar? La única manera que tú lo puedas aceptar es que seas obligado. Para ser obligado, tú tienes que modificar la ley del Banco Central, modificar la Constitución Nacional y decir entonces que el Caribe es una moneda de curso legal. Ahora, yo le pregunto, en la práctica, no es la primera vez que, incluso desde las filas del gobierno inventan cosas de esta naturaleza que no tienen ningún sentido, como lo ha dicho usted. El 23 de enero, sin ir más lejos, emitió una moneda que denominó el Panal. El alcalde de Apure inventó el Orsa. Ahora la alcaldesa de Libertador crea esto del Caribe. En la práctica, ¿esto tiene algún sentido, más allá del dinero que se va a gastar en imprimir monedas que no tienen respaldo? Sí, recuerde que en el pasado también tuvimos la Alianza, ¿ok? Y todo eso fracasa por una razón, porque las monedas tienen viabilidad siempre y cuando puedan ser utilizadas por terceros como instrumento de pago, como medio de intercambio o como reserva de valor, incluso como unidad de cuenta. ¿Qué significa unidad de cuenta? Que tú, los estados financieros de una empresa, los estados financieros de una entidad bancaria, tus cuentas puedan ser expresados en una moneda, es decir, sean expresados en Caribe. En ese momento se convierte este instrumento, esta moneda, en una unidad de cuenta. Así que entonces, esto de verdad que sorprende muchísimo, uno ya no sabe qué pensar. Recuerda que estamos esperando para el próximo 4 de junio, lo que para mí es inviable operativamente, que se inicie la reconversión monetaria. Estamos en medio de todo esto, y de pronto se anuncia esta moneda que teóricamente va a servir o debería servir para facilitar, para eliminar las perturbaciones que actualmente existen en el sistema de pago de la economía como consecuencia de la gravísima escasez de efectivo que hay en el país. Ahora, como decíamos al principio, ¿no cree usted que de entrada dirigentes del gobierno reconocen que probablemente esta nueva reconversión o la creación de lo que se ha denominado como Bolívar soberano también está condenada al fracaso? Incluso el petro que se inventó el Ejecutivo Nacional con la creación de esta nueva moneda, ¿o no tiene nada que ver? ¿Cuál es su opinión? No, yo creo que aquí hay parcelas de poder dentro del propio gobierno que compiten entre sí, donde hay una suerte, y no quiero ser peyorativo, pero hay una suerte de quincalla ideológica
en materia de política económica, donde parcelas se enfrentan con diversas opiniones, y lo que sí es cierto es que los problemas se siguen agravando, lo que sí es cierto es que el problema de efectivo sigue agravándose a gran velocidad, básicamente porque el proceso de tsunami monetario, de emisión monetaria, continúa a gran velocidad sin ser acompañado con la capacidad del Banco Central para emitir piezas, para emitir especies, para emitir piezas de billetes y moneda, especialmente billetes, que es lo que no existe. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, yo creo que en el pasado lo hemos conversado, María Alejandra, que la liquidez monetaria, los medios de pagos líquidos que circulan en la economía venezolana, los bolívares, ¿verdad?, pasaron de ser 10 billones de bolívares en enero 2017 para cerrar con un crecimiento de 1.200% en 127 billones de bolívares. Ahora, la gran pregunta es qué ha pasado en el 2018, una gran tragedia desde el punto de vista del impacto en la inflación, porque estos 127 billones de bolívares, 3 meses más tarde, al 28 de marzo, se convirtieron en 423 billones de bolívares. Es decir, continúa el Banco Central emitiendo dinero, imprimiendo dinero digitalmente, porque no físico, pero emitiendo dinero para financiar el gasto público de carácter clientelar del gobierno central, de PDVSA, es decir, la gestión deficitaria del sector público consolidado, sin acompañar esta emisión monetaria con la impresión de billetes en especie, en piezas físicas, trayendo como consecuencia la gravísima escasez que en este momento tenemos. Para que tengas idea, históricamente, la cantidad de billetes físicos que circulan en la economía siempre ha estado en promedio más o menos entre un 12 y un 13% de toda la liquidez monetaria. Ahorita esa cifra no llega al 3%, a pesar de que se han emitido 2.888 millones de piezas de billete hasta la fecha, y hay un problema serio de escasez. Imagínate el problema de credibilidad que tiene el propio gobierno, incluso dentro de su propio segmento o parcela de poder, que el 4 de junio vamos a una reconversión monetaria, y la gran pregunta es, en apenas 7 semanas tendrá el Ejecutivo Nacional, en este caso el Banco Central de Venezuela, será capaz de emitir 2.888 millones de piezas de billetes para estar igual que hoy, que es grave. Es decir, que debería emitir un poco más que eso. Bueno, obvio, todos sabemos que no. La banca venezolana está pidiendo ya, por supuesto, que se postergue la medida, porque básicamente la banca venezolana no está preparada, no va a estar lista operativamente para cuando se inicie el proceso de reconversión, porque hay que reexpresar los estados financieros, los sistemas de información contable de los bancos, cajeros automáticos, toda la plataforma tecnológica tendrá que ser adecuada, el redondeo para cálculo de intereses, y todo esto es prácticamente imposible hacerse para el 4 de junio. Todo esto genera mucha incertidumbre, pero ahora, como éramos mucho, parió la abuela, tenemos al Caribe como moneda teóricamente de curso legal. No sé, no estoy seguro al respecto. Que es similar a un billete de monopolio. Que es similar a un billete de monopolio. Dios sabe para qué va a hacer eso. Aquí hay que esperar un poquito porque la pregunta es ¿quién va a aceptar un Caribe? Como también la pregunta es ¿quién va a aceptar Petros? ¿Ok? Ese es el gran tema. ¿Quién va a aceptar Caribe? Porque una moneda, que repito, tiene varios objetivos. Ser instrumento de intercambio como medio de pago, ser reserva de valor, es decir, yo ahorro, guardo dinero en esa moneda, invierto en ella, ¿verdad? O unidad de cuenta, es decir, yo expreso mis estados financieros de mi empresa, mi información financiera y contable a través de esa moneda. Yo tengo en mi compañía o yo tengo en el banco 100.000 caribes. Entonces es una forma de expresión como unidad de cuenta. Bueno, allí habrá que esperar ahora, pero todo esto lo que hace pensar es que hay una suerte de quincalla ideológica en materia de política económica, donde lamentablemente el Banco Central de Venezuela, que es el que tiene la capacidad de señoriaje, y repito, señoriaje es la capacidad de impresión, de emitir billetes, de acuñar moneda, bueno, obviamente quedó al margen. Gracias a Leonardo Buniac por atendernos, acompañarnos, economista, expresando opinión acerca de, bueno, el nacimiento de una nueva moneda o billete, producto de lo que él ha denominado como la quincalla ideológica que hay en las filas del Ejecutivo Nacional. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de
Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Veregroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Veregroup, aliados en compras y envíos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante Los Pilones, saborea y disfruta exquisitos pescados frescos, carnes, pollo y mucho más. Los postres son los más pedidos por chicos y grandes. Date el gusto y el placer de comer sano y sabroso, como a ti te gusta. El restaurante Los Pilones está en Las Mercedes, frente al Centro Comercial El Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Juan Manuel Cajigal, el primer matemático y astrónomo del país. Cuando se investigan los orígenes de la comunidad científica venezolana, es imprescindible reconocer la personalidad de Juan Manuel Cajigal como primer matemático y astrónomo que tuvo el país. Juan Manuel Cajigal nació en Barcelona, en el estado Anzoátegui, en 1803, pero tuvo la suerte, cuando adolescente, de ser trasladado a España por sus parientes para allí formarse. No obstante, en 1823 se mudó a Francia, donde culminó sus estudios de matemáticas en forma destacada, al punto que le ofrecieron una cátedra en una institución educativa francesa y en la Universidad Complutense de Madrid. Pero conociendo la escasez de talento científico existente en Venezuela, en aquel entonces profundamente atrasada y pobre, decidió regresar para ponerse al servicio de su país. En 1931, Cajigal fue designado director de la recién creada Academia Militar de Matemática, adscrita a la Universidad de Caracas, hoy Universidad Central de Venezuela. Por ello, se le considera el fundador de los estudios de matemáticas e ingeniería en nuestro país. Entre sus obras científicas sobresalen su Tratado de Mecánica Elemental y su curso de astronomía. Juan Manuel Cajigal dirigió la instalación de los primeros telescopios en Caracas, pero no fue sino 33 años después de su muerte que se creó el Observatorio Astronómico y Meteorológico de Caracas, que luego llevaría el nombre de Observatorio Naval Cajigal en su honor. El sabio Cajigal, como también lo apodaban, tuvo una vida corta pero intensa. Además de científico, se desempeñó como ingeniero, parlamentario, profesor universitario, funcionario público, periodista y diplomático. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM.
claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, la Asamblea Nacional discute el día de mañana la autorización para continuar el proceso de antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro por los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales que se inició, saben ustedes, en el exterior. El presidente de la Comisión de Política Exterior, justo del Parlamento, el diputado Luis Florido, decía más temprano que probablemente la petición del Tribunal Supremo de Justicia que está fuera de nuestro país sería aprobada. Hay una discusión abierta desde hace días acerca de este tema, si se cuentan o no con los votos para ello, el impacto, el alcance que puede tener. De todo esto y más vamos a conversar con nuestro siguiente invitado, el diputado Winston Flores, es diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Vargas, dirigente de Voluntad Popular, representante al Parlamento del Mercosur. Estuvo en la misión que acudió a la cumbre de Lima. Diputado, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, y un saludo a todos los oyentes de RCR y el programa Palabras Más, Palabras Menos. Conexión 750, palabras más, es temprano, pero no hay ningún problema. Diputado, mucho interés de conocer su reacción, además la información que maneja sobre lo que va a pasar mañana en el Parlamento. Hay una discusión abierta acerca de si esta iniciativa del Tribunal Supremo de Justicia va a prosperar o no. ¿Qué puede comentarnos? ¿Lo escuchamos? Sí, efectivamente el día de mañana como punto único de la agenda parlamentaria es la discusión, el debate sobre la solicitud de autorización para continuar con el antejuicio de mérito, con el antejuicio del señor Nicolás Maduro. En ese sentido, quisiera yo empezar por recordarle a todos los que nos escuchan y a los venezolanos que en el año 2017 esta Asamblea Nacional Soberana, institución reconocida por el voto de 14 millones de venezolanos, llevamos a cabo la destitución por el abandono del cargo de Nicolás Maduro. Por lo tanto, si nosotros lo entendemos de esa manera, el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, nombrado por nosotros, pudiese continuar con el juicio que se le aperturó a Maduro en días pasados. Pero también vamos a llevar en el debate esta iniciativa, porque es una solicitud de un TCJ que tiene la autoridad política. ¿Por qué? Porque este TCJ, si estuviéramos en democracia, estos magistrados estuviesen conformando la sala plena y no se les permitió, entrando el TCJ ilegal y legítimo que se encuentra aquí en Venezuela, en desacato, un desacato judicial hacia el nombramiento que hizo la Asamblea Nacional. Por lo tanto, el debate es válido. Esto es un hecho político que va más allá de cualquier circunstancia leguleya o de cualquier ley. Políticamente nosotros tenemos que darle este apoyo y será así. Mañana entraremos en este debate con la clara intención de aprobar algo que es totalmente claro. Aquí han habido unos delitos de corrupción donde están las pruebas, donde la fiscal general legítima hizo una exposición de todo lo que tenía, de las pruebas que también se manejaban, demostrando que el señor Maduro forma parte de actos de corrupción dentro de la estafa Odebrecht. Por lo tanto, sobran las razones inclusive para que se dé este juicio y sobran las razones para que la Asamblea Nacional pueda dar ese voto de confianza a este Tribunal Supremo. Y eso es lo que va a ser, un voto de confianza, porque es un voto político que vamos a ejercer mañana cada uno de los parlamentarios, voto de conciencia. Ya las fracciones parlamentarias mayoritarias lo han dicho: Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, Voluntad Popular. Yo les pido a los venezolanos que tengan calma, que no caigan en esa guerra de que nosotros no vamos a aprobar nada, de que vamos a nombrar una comisión, de que vamos a inventar cualquier cosa. No, los hechos están ahí, la situación está muy clara, el punto de debate único es ese mañana, y los venezolanos pues tendrán en sus manos también el hecho de que se va a dar una decisión como la del 2017 de declarar el abandono del cargo de Nicolás Maduro, otra decisión histórica más en esta lucha por la libertad, en esta lucha por salir de esta dictadura.
Ahora, diputado, usted dice se trata de un hecho político, pero en la práctica puede tener consecuencias reales y jurídicas. En el marco de la Cumbre de las Américas a la cual usted asistió, por cierto, 482-9750 para su participación. Abrimos las líneas, nos interesa escuchar la opinión de los oyentes. El Grupo de Lima suscribió documento en el que, en primer lugar, rechazaban las elecciones presidenciales, advirtiendo que no cumplen con las condiciones necesarias, pero entre otras cosas respaldaban, daban su apoyo a la Asamblea Nacional y reiteraban que los actos jurídicos que conforme a la Constitución requieren la autorización de dicha Asamblea serán reconocidos. Yo quisiera su comentario al respecto porque, entre otras cosas, se está pidiendo orden de captura contra el presidente Nicolás Maduro, también que se congelen sus cuentas. Quisiera su comentario. ¿Lo escuchamos? Sí, debemos recordar que el señor Maduro no solo está inmiscuido en este proceso legal del TCJ, sino también tiene abierto un procedimiento de revisión en la Corte Penal Internacional, cosa que va avanzando también. Una de las peticiones, una de las tantas peticiones y de los resultados de nuestras reuniones y de nuestro cabildeo internacional era precisamente que el documento del Grupo de Lima, que por cierto se suman 4 países más, porque son 14 el Grupo de Lima, más los 4 países que firmaron, fueron 18 países que firman este documento, era el respeto hacia la Asamblea Nacional y el reconocimiento. Cuando digo que es un hecho político, quisiera recordarle a todos los oyentes que cada uno de estas situaciones que se han dado en otros países, inclusive en Venezuela, traían como consecuencia la renuncia del presidente. Carlos Andrés Pérez no esperó por el juicio, ni esperó porque la Asamblea Nacional aprobara su antejuicio de mérito. Él renunció porque entendía que era un castigo político y que a la Asamblea abordar una situación así y decir que sí hay los méritos para el juicio, ya le está diciendo al mundo prácticamente que hay claras razones de que Maduro tiene sus manos metidas y ensuciadas en actos de corrupción. Por eso es que el hecho político sí motiva la legalidad. Un hecho político se traslada a un punto legal y eso trae como consecuencia decisiones. Ya quedará, porque también es muy claro que este TCJ legítimo, por ejemplo, está reconocido por el Estado colombiano porque sesionó en Colombia, está reconocido por la OEA, está reconocido por los Estados Unidos, está reconocido hoy por el Estado peruano cuando el presidente del TCJ legítimo se reunió con el presidente del Congreso peruano. Entonces, todas estas cosas se van conectando para buscar ese apoyo internacional y que de manera legal los países también reciban esta orden de captura como una orden. Ya, ¿qué pasará? Bueno, como estamos viviendo una situación donde no hay Estado de Derecho, donde en Venezuela se viola la Constitución, donde en Venezuela hay un Estado fallido, evidentemente no tendremos la forma de cómo doblegar y hacer que el Ejecutivo o que Maduro acepte esta decisión, renuncie y se ponga derecho. No lo podemos hacer, por lo tanto no se pueden crear falsas expectativas internas. Lo que sí es importante es que hacia afuera Maduro quedará más aislado de lo que está y no podrá viajar, no podrá salir del país sin que esté preocupado de que esa orden de captura que pueda salir después de todo este procedimiento sea acatada por diferentes países del mundo. Y en ese reconocimiento que tenemos del Grupo de Lima, de todos los países, están basados también los sustentos legales de cualquier procedimiento. Y ese procedimiento que se va a llevar a cabo mañana estará apegado a la Constitución y estará apegado a cada una de las circunstancias que las leyes nos indican. Tenemos oyentes, como es natural, se comunican a través del 482-9750, conversamos con el diputado Winston Flores del Estado Vargas y nos llama José Vargas desde el Junquito. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Caramba, tenía bastante tiempo que no me comunicaba con usted y saludo a toda la familia de RCR. Quiero felicitar también, los felicito y mucha suerte, señor diputado. En verdad lo felicito y así que se habla, así que se dice. Bueno, le voy a decir una cosa, yo quería opinar sobre lo de la señora alcaldesa inventando eso del asunto de las monedas.
Que quiero decirle aquí rapidito, eso no tiene, mire, allá en Peregonal, ustedes se hagan una cercadita por allá, por Peregonal, allá en la Plaza Sucre, en la parroquia Sucre, para que ustedes vean a los colectivos por allá, cómo venden la comida, cómo sacan comida de todos lados para vendérsela bien caro al pueblo, para maltratarlo más y para ellos causar esa crimen de lesa humanidad, vendiéndole la comida, jugando con el hambre del pueblo. Y lo de la moneda eso viene de esos delincuentes, no serán todos, ¿no? Todos los colectivos, porque hay gente que trabaja, de que ellos quieren inventar una moneda para ellos ponerse a vender y que la gente caiga en la trampa de ellos. Y uno no tiene que prestarse para esos juegos. Igualmente digo esto aquí rapidito, para no encadenarme, ¿no? De que la gente, también el pueblo, que aprenda a comprar la comida también. Por ejemplo, que si los plátanos, los tomates, y aquí usted pare de contar, eso no dura ni 15 días, señores, eso se echa a perder. No estén botando sus reales y dejándose robar, pueblo de Venezuela, mis compatriotas. Seguiremos adelante y veremos pronto, si Dios quiere, la democracia, nuestra libertad, que la estamos esperando. Te habló José Vargas, del comando, de mi comando Simón Bolívar que tengo. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, señor José. Bueno, le doy la palabra al diputado para contestar brevemente, diputado, a esta intervención sobre la creación de monedas desde el partido de gobierno, una atribución que le corresponde al Banco Central. Y por otra parte, para cerrar el tema de mañana, la comunidad internacional expresó respaldo al Parlamento. Quisiera también un comentario de su parte al respecto. Sabemos que los ministros de Finanzas se van a reunir de la región para, bueno, evaluar posibles sanciones en caso de que el gobierno insista en no abrir una transición a la democracia en nuestro país. Su comentario brevemente sobre estos dos temas. Sí, y empiezo por lo último que dijiste. Efectivamente, el Grupo de Lima tiene una reunión que va a ser en México dentro de pocos días, dentro de pocas semanas, y van a estar presentes ministros o directores de finanzas de cada uno de estos gobiernos para ver cómo se pueden implementar medidas de restricción ante lo que es totalmente ilegal, y medidas también que sean derivadas de las sanciones individuales a violadores de derechos humanos, a violadores de la Constitución, personeros del régimen que siguen empeñados en seguir este camino, el camino de la ilegalidad. Eso es bien importante porque en las reuniones que tuvimos en la cumbre con diferentes países, estuvimos reunidos con Canadá, Estados Unidos, Argentina, Chile, Paraguay, Colombia, Perú, estuvo también paralelo a la cumbre del Parlamenamérica, que es la unión de todos los parlamentos del continente americano, donde también se nos dio el apoyo irrestricto a la Asamblea Nacional, el reconocimiento y la exigencia de unas elecciones. ¿Cuáles fueron los 4 puntos de que se dieron en la Cumbre de las Américas? La convocatoria de unas elecciones verdaderas donde se pueda elegir y se respete la Constitución y las leyes, con una convocatoria bien hecha y no por la constituyente ilegítima. En segundo término, el canal humanitario, que lo ven como algo importantísimo. En palabras del canciller argentino, él decía que él no entendía cómo la grave situación que se vive en Venezuela y este régimen no permite que entren las medicinas, los medicamentos. Ahí estuvo una aprobación de $16 millones que está entregando el gobierno norteamericano a ACNUR, a la ONU, para atender los campos de refugiados que hay en la frontera con Brasil y en la frontera con Colombia. Todo esto indica el éxito de una cumbre donde el apoyo irrestricto al pueblo venezolano quedó en evidencia. Con respecto a la moneda del PET, con respecto a estas monedas locales que se están creando, son una derivación a la violación de las leyes del Banco Central y están violando desde todo punto de vista algo que no puede estar sucediendo. Pero esto nace porque no existe un flujo de efectivo necesario para que se den las transacciones, y nace como un acto de corrupción ilegítimo para también ir ganando dinero de forma que no está contemplado dentro de nuestras leyes. Hay que rechazarlo y decirle a los venezolanos que no caigan en ese juego, decirle a los ciudadanos por ejemplo, en la parroquia Katia, que no estén cayendo en este tipo de transacciones, por muy difícil que esté la situación del efectivo. Y por último, el día de mañana, pues la sesión tiene ese único punto donde, bueno, los venezolanos tendrán la respuesta que es constitucional, la respuesta que vamos a dar los parlamentarios de frente con el país. Nosotros somos la Asamblea Nacional, nosotros vamos a
cumplir con cada una de las cosas y daremos esa aprobación que está pidiendo el TCJ legítimo nombrado por esta Asamblea Nacional. Gracias, diputado Winston Flores, por atendernos. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante Montana Grill cuenta con las exquisiteces de nuestros bares, pastas variadas y las deliciosas sugerencias de nuestro amplio menú. ¡Epa! Y los ricos postres, que no se te olviden. Esquina Candilito frente a la Plaza Candelaria. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Dos titulares al cierre. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas ha asegurado este lunes que sus expertos no han podido acceder aún a la localidad siria de Douma por supuestas cuestiones de seguridad y así determinar si hubo ataque o no. Luego, saben ustedes, del ataque de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Y el premio Pulitzer ha sido otorgado al The New York Times y The New Yorker por la investigación del caso Weinstein. Saben ustedes que inició el movimiento Me Too por los abusos en Hollywood. Nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. Bancaribe, acortando distancias, presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos Caicara la Rebelde. En la Guerra de Independencia hay un periodo durante el cual quienes están en Venezuela luchando por la emancipación han de atravesar el más duro de los desiertos. Es el terrible periodo que ocupa el año de 1815 y parte del 16, que sigue a la debacle de la Segunda República en 1814. Bolívar, Mariño y otros grandes jefes se han ido del país y están en las Antillas tratando de reorganizar un regreso que tenga posibilidades de éxito. De eso es que más se ocupa la historiografía habitual, la Carta de Jamaica, Petión, Los Cayos y todo eso. Por otra parte, la batalla de Urica, el 5 de diciembre de 1814, se salda en una total derrota para las fuerzas patriotas. Los sobrevivientes en estampida inician un proceso de reagrupamiento para reiniciar la lucha. Les espera una dura travesía.
Son grupos de decenas que al reunirse conforman pequeños ejércitos de unos pocos centenares, pero eso es lo que hay. Tratan de dar con los dos jefes más conocidos de los que encabezan la resistencia, José Tadeo Monagas y Manuel Cedeño. Dan con ellos esas filas de hormigas tenaces. Cuentan con la colaboración de los caribes que están con los patriotas y exterminan sin piedad a los caribes que están con los realistas. Las huestes han ido creciendo hasta el número de 1.250. Conciben Monagas y Cedeño la idea de tomar Angostura. La empresa fracasa y ello da lugar a una serie de vicisitudes del grupo guerrillero. Entre ellas la decisión de que Monagas se vaya con una parte hacia el norte del Orinoco y Cedeño se vaya con otra a reunirse con quienes están haciendo la guerra en la colombiana zona de Casanare. En su marcha a Casanare, Cedeño y su grupo llegan a un hato donde son recibidos espléndidamente.